Muy bien. Entonces, si por ejemplo hablemos de perfiles, me voy a ir aquí en, en tramos, perfiles W. ¿Qué perfiles son los más comunes? En realidad estos tan pequeños, 4, 5, 6, son poco comunes, casi no se encuentran. En cambio, casi siempre los primeros 3 o 4 perfiles son los que de cada medida que les daba, son los que normalmente las empresas tienen siempre en stock. Porque tienden a ser los que por precisamente diseños que pues, uno tiene que ir haciendo. Casi siempre estos primeros, como les digo, 4 o 5 de cada sección son, por decirlo así, los más fáciles de encontrar. Entonces, casi es un hecho que en todo se va repitiendo, pero el detalle es de que esto es algo como muy, muy estándar. ¿Sí? Cuando nosotros tratamos de buscar ya un diseño que demanda mucha o tiene ciertas características, hay que, pues, o sea, no es de que las empresas no lo vendan o no lo tengan, sino que a veces eso sí pues, se puede complicar. En cuanto a tiempo, para mandar a hacer un pedido depende de cada empresa. Normalmente, bueno, así como, digamos que este es un proyecto que de hecho estoy diseñando y lo vamos a agarrar de ejemplo. Yo creo que siempre es bueno que aprendamos todos este, con proyectos reales, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por acá. Que la mayoría de perfiles pues van siendo los que uno va encontrando por acá, ¿verdad? ¿Qué perfiles o a partir de qué peralte ya no es tan fácil encontrar a partir de, perdón, a partir de peraltes como el 24? De 24 en adelante esos ya se vuelven complicados. Entonces, como les digo, W8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, entre los primeros 4 y 5 perfiles es relativamente, obviamente esto es un promedio, ¿verdad? Es algo bien general, pero se puede ir consiguiendo por ahí. Eh, y los pedidos dependen mucho. En realidad, si uno tiene un pedido por hacer, lo que hay que ir viendo es a cada cuánto se va a hacer. Por ejemplo, el proyecto que les enseñaba hace un ratito, solo ese proyecto va a demandar traer su propia, eh, su pro- tal vez unos, ¿qué les digo? 4 contenedores de acero. Entonces ahí no hay problema porque vienen directamente los contenedores para ese tipo de proyectos. ¿Sí? Eh, pero luego, digamos que eso demora por lo menos para traer un contenedor, son mínimo 2 meses. Es bien complicado ahorita y eso no es tanto tema de acero, sino más es lamentablemente la logística de nuestros puertos. Eh, y que los contenedores para poder entrar a nuestro país, lamentablemente, son demasiadas semanas las que a veces tienen que esperar para poder pues, digamos, hacer eh, entrar y descargar. Es bastante complicado, ¿verdad? Entonces, hay varias empresas acá en Guatemala, de hecho, que pueden ir trabajando algunos perfiles armados de 3 placas. De hecho, uno mismo los puede hacer. O sea, uno con una pulidora y una soldadura podría fabricar su propio perfil. Entonces, digamos que esa se vuelve una alternativa bastante eficiente cuando uno tiene proyectos que necesitamos ir cubriendo. Por ejemplo, digamos que aquí hay algunos ejemplos de algunas empresas eh, que pues pueden ir ahí dándoles algunas ideas de más o menos cómo, cómo es que se maneja pues acá en Guatemala. Digamos que hay varias empresas, de hecho, si no estoy mal, esta que les enseño ahorita y esta, creo también, eh,
están por dar charlas en el Colegio de Ingenieros y en AGIES, entonces siempre estén pendientes ahí de... Esto es algo que se sale de la clase, pues, pero siempre es bueno escuchar esas charlas. Creo que son gratuitas algunas y vale la pena, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces sucede que algunos proyectos no, digamos que edificaciones casi siempre eso se va con perfilería de molino. Pero cuando ya empezamos a tener naves industriales, sobre todo, digamos así como esto, acá tenemos carteles, ¿sí? Entonces, si ustedes logran observar, voy a tomar aquí una captura, más que por fines explicativos esto, que se perdió la... Digamos que acá, entonces, ahí estamos. Si se fijan, y de hecho cabalmente por eso es la presentación que tenemos acá, porque ese es el enfoque hoy. Precisamente esta parte que les resalto, no, creo que no se ve, lo que les encierro en naranja es casi siempre un perfil de molino. Entonces uno puede hacer sus propias combinaciones, pero eso depende del diseñador. Y precisamente eso es lo que vamos a ver hoy. En cambio, vean que acá, donde inicio esta línea a donde llega, el peralte cambia. Entonces ahí es donde entramos también con algo que se llaman secciones prismáticas. A ellas se les permite a ustedes trabajarlas. Hay una norma que les da la opción que ustedes pueden a gusto y gana y las trabajar. ¿Dónde dejé esas normas? No, son guías de sí, que también se las voy a cargar al Drive. También. Esto. A veces, no, permítanme, sí, es que esto sí no lo tenía en la mano. Somos, ahí está. Em, Industrial Buildings. De igual manera, estas ustedes las pueden ir descargando. La que yo les voy a compartir es la guía 25. ¿Sí? Digamos que esto, la recomendación es que ustedes puedan precisamente, recomendación, véanlas, vamos a ver, vamos a compartir aquí, creo que pueden ver ahí, estamos. Eh, Esta es la segunda edición. Estén atentos a la página porque muchas están actualizándose. Ahorita, por ejemplo, está ya empezaron con la tercera edición. Por lo menos ya salió la primera guía de diseño, la uno con ya su actualización. Eh, Josué, no sé si iba a preguntar. Sí, mira que tenía la duda de, por ejemplo, si nosotros estamos diseñando un elemento de hacer y por alguna cuestión se saliera de la tabla que nos da ISC, digamos, ¿Sí? ¿se pueden mandar a hacer también? ¿Y es posible trabajarlo, digamos? ¿O solo los que están en ISC normados son los que podemos utilizar, digamos? No, 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 no. Usted es libre de crear e ingeniárselas tal cual usted sí lo considera. De hecho, vamos a ver. Quiero enseñarles un ejemplo de un producto que trabajé, que está más que todo alineado ahí a lo que usted menciona. Déjeme ver si puedo importar. Ah, no, 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 permítame. Es mejor veámoslo en un IFC. Permítame, quiero ver aquí. Porque en ese proyecto tuve una característica bien particular y fue de que todas las vigas, el diseñador arquitectónico
previó que por mucho podían ser una W10, no, una W, ¿qué? 21. W21 uno dice, bueno, es bastante luz, pues, es bastante peralte, debería correr una luz bastante grande, y las luces no eran grandes. Entonces fíjense que justamente, vamos a ver que si hago esto rápido, este proyecto es una serie de ofibodegas, también las ofibodegas ahorita están proliferando bastante. Eh, Vamos a ver aquí, un segundito, solo que este es el completo, pero no quiero ver, sí, el edificio. Vamos a ver si solo con la nos basta. Entonces lo voy a enseñar. Cuando nosotros, eh, cuando nosotros empezamos a trabajar este proyecto, ocurrió que, ok, ocurrió que esta es una serie de ofibodegas, ¿sí? Y entonces vean ustedes que por rapidez, eso sí fue por rapidez, empezamos a generar pues la perfilería. empezamos a, empezamos a generar toda la perfilería en base a perfil, perfiles de molino, ¿sí? Bueno, la cuestión es de que habrían algunos puntos donde, digamos, yo llegaba a tener mucha demanda y necesitaba utilizar un perfil más grande. Pero la limitante era de que como ya se les había vendido a los clientes de cierta forma el proyecto, no podían cambiar mucho los peraltes. Porque si no, y lamentablemente eso se veía bien complicado, digamos que era como una... A cada cliente se le vendieron, ¿qué les digo yo? 200, 210.5 metros cuadrados de alquiler, el contrato, digamos. Y precisamente porque ellos no querían que las columnas empezaran a peraltarse más o uno utilizara porque ellos incluso hasta contaban este espacio que queda aquí dentro de las columnas. Entonces, eso empezó a complicar un montón el proyecto. Acá, por ejemplo, estos, si no mal estoy, son perfiles W12, 12 por 50 o 12 por 65. Pero vamos a ver. Miren, este visor se los recomiendo, es muy bueno, es gratuito y es bastante liviano, es muy bueno, se llama Beam Vision y a los que seguramente algunos ya los han ido trabajando, resulta bastante estable por ahí, es muy recomendable. Se los digo porque ya cuando empecemos a generar en el próximo curso, que estamos a la vuelta de la esquina, eh, también presentar algún avance de proyecto se puede hacer ahí. O un sketch o con Revit, o lo que ustedes quieran. Aquí, ¿dónde está? Ahí está. No, entonces miren, así como esta, es una W12 por 50. Respecto a la explicación de hace ratito, de qué variedades hay, esta no es fácil de conseguir. Pero aquí es más que todo la limitante que tenía el cliente final, que no podía ser una viga muy grande, porque miren, yo honestamente, yo en realidad para irme hacia a lo práctico, yo hubiera puesto acá una W, ¿qué les digo? Ah, tal vez una 14 o una W16. Me hubiera bajado un poco el libraje y hubiera sido más fácil de conseguir. Entonces era agilidad. Pero no podía yo hacer crecer la medida en este sentido, en el sentido de la flechita verde. No sé si se logra observar. Entonces empiezan a haber algunos clientes que tienen esa limitante. Y eso me pasó justamente en esta viga. Esta viga es una 24 por 55, perdón, 24 es el peralte límite, el tope, el que ya no podíamos acceder. Pero justamente este proyecto está dividido por sectores. Este que vimos es el más grande, es el que le llamaban el B. Y justamente enfrente del B, creo que es este, vamos a ver. Hay unas vigas que no son 24-55, sino que son unas vigas especiales. Entonces hubo que armar una viga que al centro tenía muchísimo más espesor
una viga de molino normal. Perdón, yo creo que va a estar de este lado. Ustedes denme un segundo. Creo que es este. ¿No? Ah, no, este está desactualizado. Este no es el final. Ya vi que este no tiene todavía pasadores de corte ni nada. Mm, no, este modelo no está actualizado. Bueno, pero para que ustedes se hagan una idea, lo que pasó es de que, a ver si me van siguiendo el hilo ustedes. Justamente tuve el problema que con las naves de este lado y de este lado no tuve inconvenientes. Con las de acá tampoco. Chequeos de regularidad, tema de análisis modal, todo iba nítido. ¿Y qué pasó con estas? Sucede que estas les cambiaron un poco los ejes para hacer coincidir el terreno y respetar siempre la vialidad. No pasa nada, o sea, al final todos los terrenos varían. Pero lo que pasó fue que cuando hicieron eso, desajustaron accidentalmente, digamos, el mezzanine. Entonces lo tuvieron que hacer, o no sé qué área fue, pero el mezzanine tuvo que, para que ellos les vendieran al final a sus clientes la misma área, miren, no me recuerdo aquí si era o hacerlo más ancho o algo, pero le aportaba más carga a la viga esta. Entonces, ¿qué fue lo que? Ah, o eliminar un módulo de gas, no recuerdo qué fue, pero algo pasó, algo que modificó esta pieza. Entonces, digamos que para poder controlar la deflexión, como ustedes bien saben, lo ideal hubiera sido meter más, eh, ¿cómo se llama? Más peralte. Voy a tener un mejor módulo de sección, un mejor módulo plástico. ¿Sí? Pero, sí, no recuerdo, o yo creo que hubo una modificación en gradas por no sé qué cosa, y creo que tuvieron que quitarle algo así como apoyos. Entonces, si se dan cuenta de eso, ya me modificaba el CB, o la longitud libre no ajustada, el LTD, ¿sí? Entonces, cuando pasó eso, la viga no alcanzaba a desarrollar su momento plástico. Entonces tenía que mejorar ¿cómo se llama? Pues su módulo de sección. Y digamos, bueno, está bien. Al final, si estoy en 24 por 55, que es esta que tenemos acá, es una viga bien pesada. Pero la siguiente de Peralte 24 que a mí me chequeaba era, no recuerdo si la 68 o 76, ¿sí? Algo así. Entonces lo que yo hice fue que esta viga, que tiene ciertas características, cierto patín y demás, de hecho pongámoslo por acá, como no cumplía o yo creo que no era como un perfil compacto, entonces ahí no lograba desarrollar. Algo así era, pero no cumplía algunas características. Entonces, 54 por 55 milímetros, ¿verdad? Entonces, lo que yo hice fue que mandé a hacer una viga que tuviera de alma, si no estoy mal, para que ustedes se hagan una idea, la demanda era tanto que eh, con media pulgada en el alma, chequeaba. Yo necesitaba media pulgada en el alma y 24 pulgadas de peralte. Entonces lo que hice fue aumentar o mandar a hacer una viga con esas medidas acá y los patines incluso los pude dejar de 3 octavos. Es muy atípico ver ese tipo de características, pero solo con eso logré componer esa viga. ¿Me entiendes? Entonces, uno puede mandar a hacer cualquier tipo de vigas y muchas veces la limitante no es tanto alguna u otra, sino que es más que todo o el cliente tiene algún criterio o ya vendió algo o no podemos modificar alguna cuestión, algo, algo tiende a ir pasando y eso tiende a modificar bastante, ¿verdad? Em, yo sé que son varias dudas, eh, varias respuestas, pero o sea, les voy a abrir aquí algunos ejemplos que tengo ahí al azar. A ver a cuál le pegamos. Entonces, pues eso pasó. Miren, eso de meter un entrepiso con una bodega es bien complicado, porque si ustedes de entraditas, pues les puedo ir advirtiendo ahí, porque me ha pasado, y de hecho con varios aquí hemos conocido por trabajo, bendición conocernos por trabajo también, casi siempre que pasa un diseño o alguna propuesta de cliente, siempre hay que asesorarlos, ¿verdad? Para que lo que ellos quieran hacer sea factible también, pues, ¿cómo se llama?
que sea constructible también, ¿verdad? Eh, Vamos a ver. Pero uno puede armar sus vigas como quiera ustedes. Y por eso es de que vamos a ver. Ah, no, este fue exportado de SAP. Este sí está completo. Vamos a ver este. Ah, sí. Sí, ya da igual. Correcto, es este. Vean ustedes acá. Este proyecto bonito. Bonito ya está finalizado, si no estoy mal. Es un centro logístico. Y lo que tiene es, si ustedes se fijan, aquí es bien práctico verlo. Voy a hacer aquí un pequeño corte. Muy antes. Bueno, si por ejemplo nos ponemos en esta vista, ¿sí? Dice un pequeño corte por ahí. eh, ¿Qué sucede? Aquí es bien fácil ver que aquí tengo justamente tengo un perfil que, si no estoy mal, vamos a ver, Diana, creo que son 1835, 1840. Vamos a ver. Entonces, ese es el plan, ¿verdad? O sea, también darles a ustedes ideas de qué perfiles les pueden funcionar. A mí me han funcionado. A lo mejor ahí con lo que vayan aprendiendo ustedes tienen otras ideas. No, les miento, yo creo que este perfil es de 21, pero no me sale aquí, qué raro. Eh, no, este lo trabajaron en otro lado, viendo. No, estos pobres señores siempre trabajan con otras cosas. Permítanme, solo sacamos una medida aquí. Les miento, creo que esta fue una 21 por ahí. No recuerdo exactamente. Entonces, vamos a ver. Bueno, pero sí, han de ir como 60 centímetros por ahí, algo por ahí las medias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros generalmente al centro del desarrollo de la pendiente de esta viga, eh, tenemos relativamente baja demanda a flexión. Eh, y lo que pasa con ello es de que cuando nosotros tenemos poca demanda a flexión, tenemos la ventaja de que si no tenemos mucho momento, pues podemos optimizar. Esa es la ventaja que tiene el acero cuando se sabe trabajar. Vamos a ver aquí si les encuentro unos esquemas rapiditos. Ingeniería sismo resistente. Bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos de Sherlock. Bien, creo que esto sí lo vemos con ustedes, creo. Mm, Ahí está. Entonces, por ejemplo, perdonad ahí mis garabatos. Igual ahorita lo vamos a ver en un modelo en SAP. Eh, lo que sucede acá es de que, si se fijan, imagínense que nosotros tenemos a ejes o directamente solo los ejes transversales. Por ejemplo, abramos también un par de modelos. Vamos a ver. Perfecto. Sí, sí. Esto podría ser. Le voy a abrir aquí esto. Este que termina es R04, este lo acabo de terminar ahorita. Ese está. Tiene cartelas bastante bonitas. Ahorita lo vamos a ver. Entonces les decía, pues qué es lo que va ocurriendo con las naves industriales, justamente como el corte que hacíamos acá. Tratamos nosotros de proponer, como recordemos que la flexión, una nave industrial tiene eh, la ventaja de que pueden ustedes cubrir luces bien grandes, bastante grandes, y ahorita las vamos a ver ahí en la presentación. Pero normalmente cuando nosotros dejamos el apoyo de esta manera, pues casi siempre los diagramas de momento se tienden a concentrar de esta manera. Si este es mi eje,
acá al centro. Como cualquier viga flexión, yo necesito darle justamente un nivel de empotramiento o de restricción en la rotación respecto a las conexiones en sus columnas. Eh, y eso es lo que vuelve a la nave. De hecho, justamente esta explicación está por aquí. Tenemos unos esquemas. Aquí está. En los tipos de los pórticos o de los marcos existen esos diferentes que matemáticamente o analíticamente es bien fácil identificar, ¿sí? Ustedes pueden tener puntos articulados, ¿sí? Conexiones articuladas o conexiones empotradas, lo que ustedes quieran. Eh, Muchas veces cuando estamos empezando en estos, digamos, nuevos tipos de proyectos de estructuras metálicas, da un poco de miedo eso de, no, pero mire, o sea, matemáticamente a mí me suena, teniendo yo fresco mi curso de análisis estructural, si yo tengo un marco triarticulado, esa cuestión, vamos a ver ahí si se recuerdan de análisis estructural. ¿Cómo puedo yo determinar, eh, bueno, digamos que necesitaría una carga, ¿verdad? Imagínense que tengo una carga lateral, ¿sí? Una carga lateral justamente apoyada aquí en el hombro. Hombro, ahorita vamos a ver las partes de las bodegas. Entonces, cuando yo tengo una carga, ¿sí? Justamente aplicada aquí donde está el cursor, de izquierda a derecha, y tengo un inciso C, un triarticulado. Les pregunto, en dos dimensiones, ¿esa estructura les parece a ustedes una estructura inestable o no? ¿Qué? Vamos a ver, ¿quién tiene fresco análisis estructural? Es inestable. Muy bien, gracias. Ahora, si tenemos una, gracias Leonardo, si tenemos una estructura inestable, que recuérdense que eso tiene que ver con la cantidad de reacciones que yo puedo tener, ¿verdad? Eh, pero también necesito que de alguna manera haya restricciones. Y cada vez que yo tengo una articulación, lo que viene a suceder es de que mis diagramas, sobre todo de, bueno, de flexión, se cortan ahí, la libertad de rotación es pues, completamente libre. Traslación a lo mejor sí, sí, ahí sí vamos a estar conectados una pieza con otra. Pero ese marco a simple vista, con una carga lateral, si yo tuviera estas piezas, me pareciera que se va a desplazar mucho, ¿sí? Entonces ahí es donde debe entrar el criterio de ustedes y tienen que combinar el concepto de diseño estructural avanzado. Ese curso también ya lo llevaron, ¿verdad? Para chequeos de derivas, cosas así. Esperemos que sí. Si no, bueno, algunos temas por ahí los podemos ir repasando con mucho gusto. Entonces, muchas de estas estructuras permiten eh, hasta ciertos límites. Entonces, mi consejo, si ustedes quieren diseñar de manera óptima, bueno, por lo menos lo que yo hago, es de que muchas veces tengo algunas limitantes y no necesariamente siempre es bueno irse con, no, mire, yo voy a ir de entradita con todo empotrado. Muchas veces eso funciona y eso es bastante bueno. Esto les genera a ustedes una estabilidad, sobre todo, estructural bastante buena, bastante buena. ¿Sí? Pero recuerden que si tienen una demanda considerable acá de momento, porque empotrar una viga con una columna lo que va a hacer en mi diagrama de momentos es aumentar. ¿Sí? Entonces, yo lo que debo de hacer es, por ejemplo, acá tengo unas bodegas, permítanme, abramos una chiquitita. Así como está. Aquí se mira un poco exagerada la cartela y no es como los modelos estos que vemos por la gente, los modeladores de tecla, ¿verdad? Es otro nivel de detalle que ellos tienen. O en Revit también. Cuánto programa hay hoy en día. Por ejemplo, digamos que así como esta, miren ahí pueden ver ustedes los perfiles que utilicé, ¿verdad? Pues una muy buena idea por ahí. Vamos a dejar aquí corriendo esto. Es un modelo un poquito grande, entonces lo voy a dejar ahí de un lado. Y voy a empezar.
Solo quiero ver aquí si voy a terminar el modelo. Sí. Voy a mostrarles algunos diagramas. Vemos que me voy a dar alguna combinación bastante fuerte y quiero que vean esto. Miren cómo van los diagramas, ¿sí? Entonces, si ustedes se pudieron dar cuenta, aquí estoy mostrando diagramas de momento, ¿sí? A cierta escala. No me importa ahorita el valor, lo que me importa es cómo se representa el diagrama. Recuérdense que, como siempre se les dice a todos, los programas de diseño son muy buenos, son herramientas que a ustedes les van a ahorrar muchísimo tiempo. Pero hay que tener cuidado con la información que le metan y sobre todo cómo la interpreten. Ahorita quedémonos con el concepto, omitan esta parte, este es un entrepiso que tienen, les digo, ahora les encanta meter los entrepisos a las bodeguitas. Em, pero si yo pongo aquí una elevación, vean que yo en este proyecto, de hecho es el plano que tengo aquí atrás, aquí ubicado, justamente tengo el problema, esa que estamos viendo ahorita es este, ¿sí? Estas son las características, ¿ya? Tenemos 850 más 120 de diferencia de nivel por un área de mezanine y un andén de carga. Andén de carga es cuando entran los trailers y hacen su descarga de lo que sea, o camiones, demás. Pendiente de 8, la cumbrera a una altura de 10.50 y para que ustedes se hagan una idea, esa primera bodega tiene 43 metros de los fieles. Desde esta columnita hasta esta tenemos 47. Esta también tiene 47. Esta tiene 87 metros, pero ojo, aquí tenemos una columna. Así que sería 40. Ah, permítame, aquí están las cuotas también. Tenemos que 35.93 de un lado y 35 del otro lado. Y esa que les enseñé ahorita es esta, si no estoy mal, con 43.92 y esta otra medida. Es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que digamos que cuando ya tenemos luces tan grandes, imagínense cubrir con otro material que no fuera acero, sería muy caro, ¿verdad? Sería un peralte demasiado elevado. Entonces, si tenemos justamente una separación como esta, claramente el techo aquí va a estar tratando de resistir esa flexión. Eso es un hecho. Entonces, vean ustedes que acá justamente trato de darle mayor peralte. En el modelo, pues obviamente se puede afinar. Aquí hay que ajustar las distribuciones de los patines. Esto solo lo hice para un tema de presupuesto. Fue algo solo para obtener una idea preliminar de peso. Eh, pero, digamos que acá, si se fijan ustedes, yo tengo bastante peralte, lo cual me genera un incremento de la propiedad del módulo de sección. Y lo que hago es, ok, ¿por qué tener tanto peralte ahí? Porque justamente yo tengo la mayor demanda de momento de ese lado. ¿Y qué es lo que hago con las secciones constantes? Precisamente ahí tengo baja demanda, mi diagrama ya baja, ya se reduce. Entonces, con esa reducción puedo optimizar mi peso. Y eso es lo que hace una estructura eficiente y sobre todo eh, económicamente bastante viable. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Ok, entonces entremos ya de lleno. Espero haberles llamado la atención ahí con unos ejemplos prácticos. Las naves industriales, creo que ya muchos las hemos visto. Básicamente lo que buscan es cubrir luces grandes y en la medida de lo posible la menor cantidad de apoyos intermedios, ¿sí? O columnas, pues, que pueden obstaculizar por ahí el paso. El objetivo es lograr grandes luces. Pueden ser pues, los galpones o las naves industriales, que es como le llamamos, usos mixtos también. Vean que esta se parece bastante a la que veíamos en el modelo anterior. Acá noten ustedes características importantes donde tengo nuevamente mucha demanda, que se le mete un refuerzo, un atizador, un aumento de lámina para tener mayor capacidad de resistencia. Podemos generar ya geometrías que van muy cercanas a los arcos, que los arcos pues, obviamente son... Ah, hablando de eso, acabo de arreglar... Ah, de hecho,
Eh, sí, Catherine, por aquí va a ver usted ya la solución la encontramos para un proyectito que usted pudo ver. Sí, Moisés. Dije, tengo una consulta justamente con el tema que está tocando. Digamos que yo utilizo una sección no prismática y otra prismática, pero en el mercado tengo, por ejemplo, que los perfiles de molino A992 son grado 50 y a veces se tiene la necesidad de unir con soldadura Sí. A36 con grado 50. Ujú. ¿Hay algún límite ahí, digamos, para no generar esfuerzos internos o, digamos, cómo, a ver si me lo voy a explicar, digamos que hay algún límite o en la soldadura o en en el porcentaje de resistencias, porque ahora incluso ofrecen de grado 67, 70 creo yo, no estoy tan seguro del... ¿Para la lámina? Para láminas, para láminas no, para perfiles W, Sí, 65. 65 es, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos que si existe alguna limitante por cuestiones de compatibilidad en soldadura, sobre todo. Sí, así es. Pues fíjese que es muy buena pregunta, de hecho. Es muy buena pregunta. Eso me permite. ¿Dónde le puedo explicar? Vamos a ver. Presentación aquí que uso para soldadura. Mm, bueno, así rápidamente. eh, capacitación, currículum, soldadura. Para responderle rapidito, la soldadura eh, normalmente le va a dar a usted una resistencia. Hablemos de un electrodo, ¿sí? Para que todos vayamos aquí en la misma línea. Bien, pues. ¿Quién me puede decir grados de electrodos? Partamos de ahí. ¿Alguien que haya escuchado? O una resistencia de electrodos. Oh, bueno, es que- Están los E60, los E70 y yo he escuchado hasta E90. Excelente, gracias Jocelyn. 60-70, excelente, buenísimo. Ya Jocelyn también, vamos a ver, así pues Leonardo 60-70, excelente, Jocelyn, ya hasta nos da el detalle, buenísimo. Mira pues, la soldadura, que de hecho, no sé si, no sé si abrir la presentación, que ahí me voy a ir. Bueno, eh, el problema de mezclar resistencias es que usted está haciendo una combinación bastante desafiante de diferentes resistencias, pero más de resistencias de ductilidad. Le explico. La ductilidad del acero, ustedes se recuerdan de la primera presentación que vimos, había un cuadro superpuesto. Vamos a ver, este es más sí, vamos a ver. Ah, no, como ustedes no han visto esta presentación, ¿verdad? Permítanme. Bueno, pero lo que le quiero decir es de que hablando de resistencias, no, hablando de resistencias, todos los, toda la resistencia general, cuando usted combina una placa 36 con un perfil de grado 50, con un electrodo 60 o un 70, por ejemplo, toda esa resistencia usted la tiene que castigar y bajarla a 36. Porque digamos que si usted no calcula que ese perfil le va a resistir 36, aunque tenga un molino en alguna parte, lamentablemente eh, el grado 36 es su eslabón débil. Entonces, cualquier eh, demanda extrema que usted vaya a tener, a donde le va a llegar a fallar es precisamente a su grado 36. Aunque usted tenga el mejor electro, aunque usted tenga un perfil de molino grado 66, el 36 es el que le va a fallar. Eso es en cuanto a falla por estado límite. Pero cuando usted analiza el tema de utilidad por sismoresistencia, ahí se invierte la situación.
Y el perfil más dúctil de todos esos que usted tiene, o de todos esas placas, en realidad es el 36. Entonces, lamentablemente, cuando uno hace esas combinaciones, se lleva lo peor de cada lado. Porque aunque el 36 sea el más dúctil, uno tiene que quedarse en el nivel de ductilidad del grado 50. Ese es el problema. Entonces, no hay ningún inconveniente más que solo eso lo tenga en cuenta cuando lo diseñe, ¿verdad? Entonces eso ya le cambia a uno un poco el chip y dice, no, entonces lo mejor es siempre combinar en la medida de lo posible el mismo tipo de material. Le contestaré por ahí. Sí, Inge, me quedó muy claro, le agradezco mucho. Al orden. Claro, claro. Hay una tabla que les recomiendo mucho puedan observar, está en el libro de Al Acero. ¿Les compartí ese documento? No. Siempre se puede conseguir ahí en... pues, vamos a ver. Un segundo. Solo les voy a enseñar en qué página y ya luego profundicen. Recomendación, siempre denle una leidita ahí a los documentos. Aquí ya les está cargando también. Este documento es una traducción básicamente del ISC 360, pero más gráfico y más bonito, más visual y en español, que nos puede ayudar bastante. Creo que se los había cargado. Igual si no, pues ahí está. Vamos a ver aquí si lo encuentro rapidito. Hay una imagen bien... creo que aquí no va a estar. Solo quiero ver. Bueno, pero sí, es esto, mire, o sea, al final de cuentas, pasa eso de que una estructura va a ser tan resistente como así lo sea su eslabón más débil. Y eso lamentablemente aplica para los dos casos. Si usted tiene muy poca ductilidad, abrí un montón de cosas y no les encontré lo que les quería enseñar a ustedes. Bueno, esto no está en la 360, está en la 341. También en la 341 lo pueden encontrar. No recuerdo cuál, pero era una tabla donde se superponían las resistencias de los diferentes materiales. Bueno, ya por ahí la voy a encontrar y con mucho gusto se las comparto. Yo creo que fue la primera que vimos acá. Bueno, entonces eso les va a ayudar, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes cómo el acero 36 es el que les pega, sobre todo en ductilidad, antes de su momento de extracción. El acero A36 llega a desarrollar con un FU de 58. Es bastante, o sea, el 36 casi se duplica. Y por ejemplo, el grado 50 se queda en 65. Todos me van a decir, sí, no, es que el 65 igual sigue siendo más grande que el 58. Pero lo que no están viendo algunas personas es de que, digamos, hablando del FU y el FY de cada lámina, ¿sí? El FU de 65, que es el que alcanza el grado 50, creció entre 50 a 65, 30%, ¿sí? 1.3. En cambio, el 58, que es el que llega al 0.36, nace el 36. Este tiene 61% de incremento entre su FU y FY. Entonces, mientras más grande sea este número, que de hecho la 0 a 36 es el único que alcanza tanta versatilidad o tanto nivel de ductilidad, es el que les va a dar a ustedes ahí. Bueno, sí, es el que más ductilidad tiene, ¿verdad? Entonces por ahí eso les puede ir ayudando. Por ejemplo, si hablamos ¿cómo se llama? Si seguimos hablando acerca de naves industriales, digamos que cuando nosotros queremos utilizar, cubrir bastante luz, la ventaja que tenemos acá es de que, como bien mencionaba nuestro compañero, hoy en día ya tenemos mucha este, disponibilidad pues, de diferentes grados de acero. Precisamente
hay algunos proveedores que empezaron a manejar perfiles de molino grado 65, grado 50, pues que es el que comúnmente lo conocen ustedes, porque es el que hemos hablado. Pero también hay algunos otros que llegan a ser muchísimo más grandes. Por ejemplo, hay perfiles de molino ASTM que son grados 75, 80, 70 también. Y tenemos también grados 100 y 110, y 120, perdón, que es el más grande. Precisamente estos grados ya son grados de acero que se utilizan casi siempre en rascacielos. Eh, Eso también es una muy buena forma de aplicarlos, porque tienen tanta resistencia, pero no muy buena utilidad. Entonces, como un rascacielos, generalmente no es el sismo el que lo va a afectar, sino más es el viento. Porque casi siempre los periodos de un rascacielos, como ustedes sabrán de diseño avanzado, un periodo, pues, de cierta manera se ve incrementado por la altura de la estructura. Por lo menos el periodo natural es un claro ejemplo, pues. Entonces, em, el sismo casi no afecta a rascacielos. Entonces, no necesitan tanta ductilidad. Eventualmente sí, algo. Pues porque el periodo siempre está fuera de la meseta. Eh, eh, pero como la utilidad entonces no prevalece en ellos, por eso es de que perfiles tan resistentes, como les decía, hasta grados de 110, 120, si yo tengo un perfil de acero de 120, tengo más del doble que un perfil grado 50. Esto lo que hace es de que me permitiría, hablando puramente de esfuerzos, disminuir el 50% del área del perfil. Por ejemplo, yo tengo una demanda a compresión de, no sé, cierto valor y la cubro con un perfil, hablemos un perfil jumbo. Jumbo son los que se salen un poco de lo tradicional. Hablemos perfiles jumbo como o perfiles grandes, así como estos. Miren, perfiles 14 por 730. O sea, imagínense tener un perfil 342. Eso es muchísimo. Son perfiles muy grandes. Y como columnas, pues, o sea, igual pueden funcionar, pues, pero digamos que hablando ya de edificaciones, tener tanto acero, si es un rascacielos, por ende, se sabe que no es mucha área la que se dispone para hacer la edificación. Porque sería más barato hacerlo a lo ancho, ¿no? Eh, pero si en algún dado caso no se puede, hay que crecerla hacia arriba, como cualquier otro rascacielos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso ya se va por otros lados y para no ocupar muchas áreas de que empiezan a existir estos perfiles muy, muy grandes. Bueno, regresemos al tema de los galpones. Media vez nosotros tengamos una buena propuesta para naves industriales, como lo es este caso, lo que va a suceder es que precisamente en las uniones de las vigas vamos a tener una buena concentración de momentos. Entonces ahí es donde uno tiene que aprender a identificar, sobre todo, a ver qué tal está la sismicidad, cómo van a estar las fuerzas laterales, porque puede ser que si yo no las controle, desde mi análisis estructural tenga una estructura muy desplazable. ¿Sí? Ahorita yo sé, solo hemos visto cuestiones ¿qué les digo yo? Puramente flexión, como que aislada, la rigidez o longitud libre de las columnas, las altezas, etcétera, etcétera. Pero lo que va pasando es de que este es el enfoque para el cual nos sirven los conceptos estos, ¿ya? Digamos que también pueden haber estructuras como parqueos u otras que pueden de alguna forma ir demandando bastante luz libre. En los parqueos especialmente sucede que no podemos tener tanta, no podemos llegar a tener tantas columnas, ¿sí? Quienes han trabajado edificaciones con sótanos o edificios con parqueos, se darán cuenta que muchas veces una columna es la que estorba para desarrollar o ganar más parqueos. Entonces a veces eso representa pues pérdida de espacio vendible. O sea, es incómodo en varios puntos tener columnas. Entonces, muchas veces
es mejor separar lo más posible mis puntos de apoyo, que en estos casos son las columnas. Y fábricas especialmente, esto es la mayor, el mayor cliente de naves industriales, bueno, fábricas y almacenamiento para acá Guatemala. Canchas, auditorios, bodegas de almacenamiento, bodegas avícolas, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas formas de aplicar este tipo de estructuras que en realidad es una estructura hasta cierto punto básica. No tiene tantos componentes como un edificio, es un buen mercado para el acero acá en Guatemala. Y aquí empezamos a tener los componentes que son puntos claves que ustedes identifiquen. Primero, la luz. La luz generalmente se va a diferenciar, va a marcar la capacidad que puede tener o no una bodega. Entonces, digamos que en este caso, bueno, digamos que en estos casos, justamente la luz libre, eh, en parte es quien mayor demanda va a ir haciendo, ¿sí? Y sobre todo cuando solo tenemos dos columnas. ¿Por qué dos columnas? Hay algunas bodegas, eh, así como estas que les enseñaba hace un ratito, que son repetitivas. Entonces es una mini bodeguita y a la par tiene otra, y a la par tiene otra, y a la par tiene otra. Entonces las columnas, pues sí van a estar sometidas a cierta flexión, pero no es una flexión tan grande, ¿ya? Entonces ahí lo que nosotros tenemos es que es una columna que esencialmente va a estar sometida sobre todo a compresión, ¿ya? Dentro del techo, el problema que tenemos nosotros es de que, a ver, aquí les pregunto, hablemos de Ajíes. Ajíes, en su capítulo, vamos a ver, permítame, si está en la 3, está en, vamos a ver, hicimos plural de edificaciones, en diafragma, es diafragma 1.7. Bueno, me imagino que sí ya saben cómo ubicar la rigidez de los diafragmas, ¿sí, verdad? O alguien que no esté claro, o alguien que todavía no sepa qué es diafragmas. Estamos bien, ¿verdad? Bueno, entonces, miren que cuando nosotros tenemos diafragmas, para empezar no podemos ignorar el tema de la rigidez, ¿sí? Eh, los diafragmas siempre deben de ser considerados dentro de nuestras edificaciones, eso es tema fundamental. No está permitido ignorar la rigidez determinada o finita de los diafragmas y hay que verificarlos. Estos son los que trasladan las cargas. En edificios, un entrepiso es un diafragma, ¿sí? Así de sencillo. Bueno, ahora yo les pregunto, ¿creen ustedes, por concepto, que es el que les estoy enseñando aquí? ¿Sí? Diafragma es una subestructura horizontal o con poca inclinación, ¿sí? Por eso es de que gradas muchas veces no entran acá, para que no las tengan en cuenta. Capaz de conectar entre sí tanto los apoyos verticales o las columnas o los muros, y esto es lo que dirige o redirige las cargas o la reacción hacia la cimentación. Ahora yo les pregunto, el techo de una bodega o de una nave industrial que va a estar entre costaneras, así como los ejemplos que han visto, así como estos, digamos, eh, aquí estas piezas que son las costaneras o los largueros, solo me sirven para poner lámina. Y es una lámina de un calibre, ¿qué les digo yo? 24, 26, lo que sea. Este, ¿Creen ustedes que los techos de las naves industriales pueden ser diafragmas? Y si sí, ¿tendrán rigidez o no tendrán rigidez? A ver, hagamos un pequeño debate por acá. No sé, porque al final, por ejemplo, la lámina no tendría que tener ningún aporte de estructural, ¿verdad? Solo sería pelear ¿Es solo es cubierta? Ok. y las casas. Y ya.
ingeniero, y ahí los sensores que están amarrados a las vigas no funcionarían como que para los diafragmas, como diafragma. Correcto. Es 70%, no, tal vez 90%. Douglas, buenas Pero noches. como yo me estoy dando cuenta, así como ahorita en este modelo, de que estos sensores solo están en un sentido de las vigas, porque o sea, las que están activas están, solo, no sé, están en la descripción, que están en X, en Y, pero donde Ujú. están los verdecitos, todas están amarradas a estas vigas en el sentido más largo, pero en las principales que tienen como que el joint horizontal, el joint ahí, no están, en ese sentido no le aplican ninguna atención, ¿verdad? Mm, mm. Sí. O no, o pregunto, las tensiones que sí, si están acá, como dice usted, que un 70% sí funcionan como diafragmas, ¿no? No, es que fíjese que, miren, de hecho, no me acordaba. Aquí están las fotos ya del proyecto, este que están viendo. Y a veces es más, además de que es más bonito verlo en fotos. Espérenme, vamos a ver. Denme un segundo, es que quiero regresar a tal punto donde estábamos laminando. Eh, Dame un segundito. Lo siento que no va a cargar esto. Bueno, no, si no lo voy a dejar aquí mientras va cargando. Pues, ¿qué sucede? Que cabalmente cuando... Bueno, en el modelo creo que se mira bien. Bueno, cuando nosotros hablamos de diafragmas, primero, por favor, como bien mencionaba Leonardo, esto no es un diafragma, ¿sí? No es un diafragma. Todo el sistema de laminado es para cubierta. Ten cuidado. Es que a veces me ha tocado que arreglar algunos modelos, eh, cambiar algunos proyectos porque digamos que el diseñador desde ese punto contempla eso como un diafragma y salen unas cosas que no se imaginan. ¿Para qué les cuento? Pero lo importante es de que de ahora en adelante me lleguen proyectos, pero diseñados por ustedes. Eh, Siguiente es de que, así como estos sensores, en realidad, normalmente los vamos a utilizar para controlar temas de desplazamiento, ¿sí? Entonces, no es de que se comporte como un diafragma, son cosas separadas, ¿sí? El diafragma lo que hace es estructura horizontal o con poca inclinación que transmite cargas hacia mis elementos verticales, muros, columnas, algo. Pero si yo tengo acá sistemas de marcos, vamos a ver si les puedo abrir el modelo este de producto que 2497. Lo que llega a suceder es de que cuando ustedes sobre todo tienen análisis modales, donde los desplazamientos van a donde esté la participación de la masa, eh, se puede desplazar para cualquier lugar. Ese es el detalle. Entonces, muchas veces para tratar de controlar precisamente, permítanme, este es 2497. No, este no es este. Denme un segundito. 2000. Entonces, ahí lo que hacemos es tratar de controlar que no se nos vaya a desplazar mucho, y para eso ponemos tensores. Entonces, cuando ustedes colocan tensores, eso les ayuda considerablemente. Considerablemente. Eh, Porque aquí caemos entonces al otro detalle de que cuando nosotros estamos analizando desplazamientos, mira, pues, es una cosa bien curiosa, las bodegas, y es el hecho de que, por ejemplo, si yo tengo una aplicación de carga por fuerzas laterales, permítanme, no sé qué le pasó ahí al corte. Ah.
Son muchas ventanas abiertas. Vemos. Ya no quiero ir a comer. Ustedes saben que es viernes. Háganse el favor de descargar los documentos. Entonces, que no se pierdan. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una carga en este sentido, mi sucesión de marcos o mi disposición de marcos naturalmente la va a aguantar. ¿Sí? El problema es cuando viene en el otro sentido. Cuando viene en este caso, digamos, si esto es X, estamos bien. Pero cuando viene en Y, ahí es donde genera problema. Y para que no tengan ustedes una estructura que sea muy desplazable, mi sugerencia es o colocan piezas que generen rigidez o coloquen piezas que... el modelo que veían hace ratito es este. Aquí, en esta versión, en la 10, yo le quité todo lo que no aportaba. Solo por seguridad, permítanme, voy a guardar otra, una versión más... vamos, no, vale. Y precisamente... permítanme, este es... no. Es que son dos proyectos que se llaman igual. Este es en El Salvador y este que les abrí en SAT es en Guatemala. Bueno, es lo mismo. Miren, pues, justamente acá, eh, estas piezas, miren ustedes acá, coloqué un tubo para tratar de rigidizar porque los tensores no fueron suficientes. La sismicidad donde estaba el proyecto dentro de las normas de Guate era más crítico que el que estaba en El Salvador. Es que era para un mismo cliente. Esos son unas bodegas de distribución de comida o snacks, ¿verdad? Entonces, lo que llegó a pasar ahí es de que como yo tenía, digamos que son vigas muy, muy largas, hablemos de que esta tiene 20 metros, o sea, es una nave de 40 y tiene ahí una serie de columnas, pero no es un tema interno en realidad, no es tanto estructural, para generar un tipo de división entre unos espacios ahí que ellos tenían. Entonces, yo lo que hice es de que, bueno, tenía una viga y sí, le coloqué tensores, pero adicionalmente también le coloqué algunos tubos que me permitieron, eh, ahí está, controlar mejor mi longitud libre no arrastrada. ¿Sí? Entonces espero logren verlo, tomen ideas ahí para sus diseños, les puede ayudar. Y eso lo que va a hacer es ayudarles a transmitir como debe ser también la carga en el otro sentido, ¿verdad? En el sentido Y. ¿Sí? Em, ¿Cómo van? ¿Alguna duda? A veces ver proyectos también causa más dudas y eso es bueno, eso es lo que estoy buscando con ustedes, que pregunten, pues aprovechen aquí la biblioteca. Perdón, Inge. Las tuercas y todo llevan siempre un torque. Correcto. Siempre deberían de llevar un torqueado. Para eso se utiliza el torquímetro, que es como una llave que cuando usted llega ya a la medida, tiene como medidor y ahí le indica que ya llegó el valor. Pero digamos que uniones tienen que ir torqueadas. Generalmente de primerito, uniones precalificadas. Esas son las que vemos en el siguiente curso. Luego, también uniones de las que no son precalificadas, pero son para desarrollar algo que se llama diseño por capacidad, ¿verdad? O esfuerzo último, que es fallar la pieza conectada más no la placa, los tornillos. Y generalmente las únicas que no se torquean son las de las placas base. Esas son como que las únicas que casi no quedan ahí entre eso.
Aquí O tengo sea, una... naves industriales no, la Bien, mayoría no lleva. bien. Usted tiene que torquear unión de hombro, unión de cumbrera, unión de piezas de arriostre o viga de rigidez. La única que en una nave industrial no llevaría es la de la placa base. Solamente esa, como les digo, no llevaría permítanme un segundito. Solo esa no llevaría un torqueado, ¿verdad? Eh, Creo que fíjese que yo he visto que algunos ingenieros colocan un punto de de referencia. soldadura en la tuerca. ¿Eso es correcto o no es correcto? Uy, pero ¿para qué lo harán? No sé, yo estaba viendo ahorita una nave industrial y dice que lleva un punto de soldadura en la tuerca aparte del torque. Uy, no, Kevin, ahí sí no. Eh, También a mí se me hizo raro porque se supone que, ya lleva torque, no tiene necesario. sí, no, eso sí no está bien, mira. Lo que pasa es en que, mira, pues cuando ya empieza uno a cambiar, y ese es el problema, que uno va cambiando ahí la metodología de trabajo de los tornillos. Tal vez se me ocurre que estén tratando de cubrirse, o ya sea bien por la cantidad de hilos, hilo se llama esa rosca, ¿verdad? Que queda fuera de la tuerca, digamos este espacio. Eh, o bueno, no sé dónde los estarán colocando. ¿Dónde será que los están soldando? Eh, bueno, estaría en la contratuerca, ¿no? Que supuestamente es el plano que lleva un punto de soldadura en la contratuerca. Qué cosa más interesante, güey. No debería. Pero me llama la atención. Si gusta, tal vez me comenta un poco cómo está ahí la situación. A lo mejor es otro detalle, ¿verdad? Hay que revisar eso. No me suena, le soy sincero. En ninguna parte ni de AWS ni de ISC he visto yo que se aplique algo así. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero sí, Claro. Este, pero sí, es que yo recordaba que tenía aquí una tabla para torques, que es la que explico normalmente. Bueno, igual, esto ya lo vamos a ver, ¿qué? En 15 días. Ya lo vamos a empezar a ver ahí en el siguiente curso. Para su buena suerte o mala, no lo sé. Por ahí nos vamos a ver también en el otro. Bueno, entonces, finalicemos ustedes. Sí, son varios temas. Y nuevamente, aquí con el tema de las naves, en realidad no solo son generalidades las que vamos a ver. Solo para que lo sepan, el examen final, que es la próxima semana, eh, entra hasta ¿qué? La semana pasada, digamos que hasta lo que entró en ese examen. Esto debe ir solo para conocimiento de ustedes y resolver dudas. ¿Sí? Que sepan pues cómo prácticamente o en el mercado hay que trabajar el hacer. ¿Ya? Entonces, ahí para que estén claros. Porque a lo mejor, o sea, ¿verdad? Eso les puede causar duda. Acá miren, está también el tema de los tirantes. Nosotros le llamamos templetes. Y esto lo que hace es, cuando uno está colocando la costanera, a veces pasa que uno puede tener el problema de que si uno no coloca bien la costanera, se les puede pandear. Entonces eso es bien delicado. Vamos a ver si encuentro algunas fotos. La verdad que cada proyecto es todo
Ah, no. Bueno, entonces, el problema está en que cuando a veces uno coloca costaneras muy largas y no llevan sus templetes, se llegan a torcer porque precisamente durante el laminado, pues obviamente tienen que caminar los muchachos encima. Y la costanera como tal es una pieza muy débil, pues no por naturaleza. Entonces hay que tener cuidado con eso. Luego tenemos los largueros, tirantes en largueros, o sea, lo mismo de los templetes se puede utilizar lateralmente para los forros. Eh, ¿Qué más? Columnas vigas o pueden ser cerchas, ¿verdad? O joists también. La separación entre los marcos es otro detalle bien importante que hay que revisar. Eh, la cumbrera, que es como le llamamos al punto más alto de las bodegas, ¿verdad? Parteaguas. Eh, Correas les llaman en este libro, que es español, pero en realidad son postaneras para nosotros, largueros y para los amigos mexicanos. Arriostres o contraventeos. Sí. También se pueden colocar sistemas de enderezado. eh, pero ahí ya cambia el sistema, ¿verdad? Ya hablamos de un sistema no de marcos, sino que es un sistema eh, con arriostre, generalmente concéntrico, no excéntrico. Eso igual lo vemos en el siguiente curso, porque ya vemos o adentramos ahí a sistemas estructurales. Y ya aislando un poco también, tenemos dentro del uso de las bodegas, los que trabajen en alguna industria que maneje materia prima pesada, eh, habrán visto puentes grúas, y esto, ¿cómo se llama? Permite mover alguna bobina, alguna máquina, algún motor, algún artículo, algo dentro del proceso de fabricación, y lo que hace es de que utiliza unos rieles y se va desplazando a lo largo de la nave. De hecho, yo creo que, vamos a ver, justamente acá, vamos a ver, este es un edificio de parqueo, yo creo que una vez se los enseñó. Tenía, ¿qué? No, ostras. Había niveles por ahí. Es que yo recuerdo que vi. No, había un video, si no estoy mal, en esta página. Vamos a ver. Esta precisamente en amarillo es una carrilera y aquí se mira atravesada una viga. Hay muchas empresas ustedes aquí para ir trabajando. Son- Dije una consulta. sí, En el caso de los galpones, de las naves industriales, el R, digamos, que podemos usar en esos casos, digamos, pensemos en que vamos a usar el grado 50, ¿por dónde debería de andar el SR? Tal vez como un poquito como para respaldarlo, porque la ACCE no, es decir, tiene algunos datos, pero no son bien concisos, pues es decir, no son bien específicos para decir naves industriales de tal o cual tipo, usar el factor SR, el factor de reducción eh, de aceleración. sí, fíjese que sí, el factor de reducción, sí, tiene toda la razón. Fíjese que, normalmente usted tiene que utilizar marcos ordinarios de baja de utilidad, generalmente. Lo que pasa está en que si usted se va a una alta de utilidad, eso ya lo vamos a ver en el próximo curso. eh, para poder utilizar marcos de alta utilidad, o sea, un R de 8, usted tendría que garantizar que sus uniones sean precalificadas y que los perfiles todos sean compactos. Y el problema es de que cuando uno mete perfiles prismáticos, dejamos de estar en la compacidad, ya se vuelve un perfil esbelto. Entonces, automáticamente ya no es un perfil que pueda plastificar. ¿Me da a entender? Sí. Digamos que más o menos el valor comparativo sería
digamos, tan baja de utilidad como, por ejemplo, los muros de mampostería de baja utilidad, digamos, son R4, por Sí. ejemplo. Ujú. Sí, sí, generalmente va a estar cabalmente como un marco intermedio o un ordinario. Ajá. Ok, gracias. Sí. Claro, claro, claro. Sí, procuren no utilizar un R8. Y si ustedes, por ejemplo, no tienen en su sentido largo de la bodega alguna pieza que efectivamente conecte todo, entonces cada marco hay que diseñarlo como que si fuera un péndulo. Porque he visto algunas bodegas que a veces solo les colocan una costanera, un joist de costanera. Eso no es un elemento estructural, es más de forro, de hecho, pero no, se ponen ahí a la pieza, ¿verdad? Entonces, como los marcos no van a transmitir cargas con ese joist que es muy débil, hay que tener cuidado y eso hay que diseñarlo como un péndulo, ¿verdad? O sea, en el sentido cortito yo lo veo muy desplazable y en el largo ahí sí tiene un marco, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Es muy buena pregunta. Etcétera, etcétera. Van muchos diferentes componentes que pues, por ahí van participando en cada tipología. Normalmente las naves industriales se adaptan a cualquier demanda que tengamos, que necesito solo una bodega, necesito una bodega para almacenar, tal vez la bodega más alta que he visto. De hecho aquí, a ver, quiero ver si aquí está. No recuerdo si fue en este curso o fue en un diplomado, creo que fue un diplomado. Eh, pero cabalmente hay una bodega que una vez trabajé para Escuintla, que es una extrusora de plástico, se llama. Eh, Esa tiene mi récord ahorita de bodegas altas. Esa llegó a 32 metros de alto. Es una bodega bien alta, ustedes. Entonces, a lo que quiero llegar es de que, y solo con una columna, o sea, no entre pisos ni nada, es bastante alta. Entonces, a lo que voy es de que la separación o la altura de una bodega no tiene límite. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ya empezamos a tener elementos con poca redundancia y obviamente pues, como son estructuras livianas, hay que tener cuidado. Eh, por aquí llegamos al tipo o a las tipologías o a las clasificaciones. Eh, Aquí hay algunos accesorios, los tirantes o los templetes que hablamos. Este es un detalle que se utiliza en algunos lugares. Nosotros casi siempre lo colocamos inclinado. O sea, arranca aquí en la parte superior y llega abajo. Y la siguiente arranca aquí y llega abajo y así sucesivamente. Entonces se asegura que todas las costaneras estén bien empalmaditas. Pero nosotros lo hacemos porque casi siempre nos vamos al límite de separación de costaneras. En cambio acá sí respetan las recomendaciones, que es un poco más de peso. Eh, ¿Cómo se llama eso? La puesta a tierra. Siempre que trabajamos con estructura metálica hay que tener cuidado con eso. Entonces ahí siempre sus respectivas precauciones. Hay algunos clientes que sí tienen bien claro esto, sobre todo los que ven seguridad industrial. Pues tener un gran esqueleto ahí de acero es pues un atrayente para rayos, entonces, o sea, para los rayos. Entonces siempre hay que tener bastante cuidado ahí con eso. Para las descargas eléctricas, algunas distribuciones de cómo pueden ir los tirantes o los templetes, ¿verdad? Ya en toda la planta del techo. Podemos tener múltiples bodegas, que era como la tipología que les enseñaba hace un ratito. También esa que vimos que tenía un pequeño anexo. A veces quieren poner una mini bodega para que surta la bodega. O un techito a otro nivel. Puede pasar de todo. Las simples, hay que tener siempre cuidado con esos voladizos, a veces son un poco exagerados. Pueden pedir a dos aguas. Miren, fíjese que yo aquí a la derecha tengo mi edificio, entonces puede ir a una sola agua para que no le aporte, ¿cómo se llama? Agua entre muros, digamos. Que a veces, si yo tengo aquí una obra a la par y tener esta tipología haría que si me falla mi canal, por ejemplo, para agua pluvial o algo, se me acumule acá agua. Entonces, muchas veces el cliente también pide o pedirá techos a agua. Las formas, las formas muy planas lamentablemente no pueden funcionar para una buena escorrentía de agua.
o para que se dé pues el flujo de agua pluvial. Hablemos de un 5% es el mínimo que algunas marcas recomiendan acá, hay otras que se van por menos. Yo no les recomiendo eso porque he visto que sí hay acumulación y sobre todo cuando ya empieza a deflectar esto, y muchos diseñadores lamentablemente todavía no tenemos bien claro la idea de diseño de deformaciones a largo plazo. Eh, Hay que tener cuidado con eso. Las estructuras van a seguir deformándose naturalmente. Es poco, pero van a seguir deformándose. A veces las dejan al límite y la cuestión es de que en estos primeros años de existir no va a pasar nada y eventualmente va a llegar a deformarse. Cuando se deforma ya esto cambia a una forma de arco invertido y con lluvia esto se genera aquí una gran, genera un gran encharcamiento y eso lo que hace es pues acumular muchísima agua. Bueno, podemos tener formas de arco, formas circulares. Por ahí les iba a enseñar un ejemplo cabalmente. Eh, un proyecto que recién estamos ahí terminando de reparar, ¿verdad? Ya, gracias a Dios ya. Yo creo que ya lo van a reparar. Bueno, por ahí, eh, lamentablemente aquí había un techo curvo, de esos que son autoportantes, ¿verdad? Eh, pero gracias a Dios se logró encontrar una solución. Se generó un sistema ahí de arreostre con unos joists curvos, porque el viento aquí complicó un poco por ahí un techito. Bueno, entonces ya encontramos ahí una forma de aprovechar mucho de lo que estaba existiendo, ¿verdad? Eh, y la geometría de arco muchas veces es buena. Quien no le ayuda es el viento, y sobre todo si es en proceso de laminado. Si un techo de esos que son curvos, que a mí no personal, a mí sí no mucho me gustan esos, es algo muy, muy personal. Pero he visto muchas naves con estos techos. No, esas sí no las hago yo, no, eso sí, no. Pero si alguna vez las trabajan, solo tengan cuidado con que, eh, como tiene que desarrollar cierta altura acá, la proyección de viento esté bien contemplada. Para no hacerse muy complicada la situación, si ustedes tienen esta estructura, pásenla con las 7 direcciones que les pide ASCII en el capítulo. Uy, ¿qué capítulo es ese? Bueno, el capítulo que tiene ASCII ahí para, para el chequeo de viento. ¿Qué capítulo es ustedes? Vamos a ver aquí si abre rapidito una hoja de cálculo. Wind load, aquí está. Entonces solo siempre vean estos diferentes diagramas. Miren, esto está en el capítulo, no me acuerdo cuál. Eh, Capítulo 26, sí, capítulo 26. Pasen sus techos con este análisis y ahí van a ver a ver si logra pasar el techo. Para que ustedes se hagan una idea, esta es una bodega que trabajé para 260 kilómetros por hora, es una barbaridad. Eh, Bien, bien interesante. Bueno, pues, es que esta está en otro país en realidad. Entonces, y está a la orilla del mar, entonces ahí las normas cambian un poquito. Eh, pero es interesante eso ustedes, vean siempre, metan siempre viento sus estructuras. Son estructuras bien livianas, entonces muchas veces eso puede generar algún tipo de empuje. Como no pesan, o no pesan tanto. Y ese es lo que a mí no me termina de, no sé, siempre me da un poco de miedo ahí el tema de esos techos que son muy curvos, porque el arco por naturaleza, naturalmente distribuye sus cargas, como pues ustedes lo vieron en tanta arquitectura gótica y demás. Por eso utilizaban aquí como las gárgolas, ¿sí? Que son estructuras bien pesadas para aumentar la componente vertical y que el arco no generara algún empuje. Eh, Pero el problema está en que a veces son muy levantados estos techos curvos y la proyección de viento hace que pierdan la forma curva. Si pierde la forma curva, ahí es donde se arruina toda la fiesta. Cuidado ahí con eso. Entonces, arco y circular, siempre revisen viento. Es concepto. Eh,
Diente de sierra, este genera mucha complicación por tema pluvial, pero a los arquitectos les está empezando a gustar mucho eso. En cuanto a las estructuras, ¿para qué podemos clasificarlas? Pues pueden ser con perfilería completamente de molino, ¿verdad? Perfiles laminados, se llaman esos. Así como la primerita que les enseñé, puro perfil W. O sea, ahí con eso nos fuimos para todo. Hay algunas naves que también las atirantan, les colocan un tensor y con eso las columnitas pues nos abren. Sencillo. Celosía, tanto tipo Warren como tipo Pratt, funciona. Hay que tener cuidado y especialmente siempre aclaren al cliente que esto acumula una cantidad de polvo que no se imagina. Lamentablemente todavía no tenemos bien establecida la cultura del mantenimiento preventivo, que muchas veces dejan ahí que bueno, siempre cuidar con el mantenimiento. Pueden ser de sección constante, sección variable, que es mi recomendación para ustedes, que tratemos siempre de ir viendo las formas triangulares, trapeciales, arcos, circular, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces es ir jugando con la geometría y luego precisamente porque vamos a tener mucha geometría variable. Hay que revisar qué hacemos en cuanto a nuestras conexiones. Fíjense que cuando hablamos de conexiones, podemos tener conexiones encontradas, podemos tener conexiones podemos tener combinaciones así como esta. O sea, puede ser que en algún lugar no tengamos ni opción a desplazar porque aquí hay otra obra o algo, etcétera, ¿verdad? O sea, puede haber aquí mucha variación. Y en algunos casos también les puede ayudar que tengan alguna columna, pero esta, ojo, y tengan cuidado. En algunos casos, bueno, depende del criterio de cada quien. Pero si ustedes la columna las quieren para que les funcione en el sistema sismo resistente, pues más o menos van a tener que hacer algo como lo que veíamos en el ejemplo mm, que ya se repite. Sí, no, estaba por acá. Bueno, porque yo tenía en ese caso columnas al centro, pero sí eran parte del sistema sismo resistente, pero más que ser parte de ese sistema era por un proceso de montaje, que digamos yo dejé previsto desde el diseño. Algunas veces pueden ver eso, otras veces a lo mejor solo necesitan ustedes controlar aquí la deflexión y pues una columna, solo hay que revisar bien el tema de las beltes porque esto, noten ustedes, el L sub E, la longitud efectiva de esta columna es empotrada y libre en la parte superior, pero desplazable. Entonces, si no estoy mal, esto tiene una longitud de 1.5, 1.20, o sea. Entonces siempre tengan cuidado ahí porque es una columna, a lo que voy es de que es una columna muy desplazable, ¿verdad? Pero me puede servir para controlar las flexiones. Los materiales que podemos utilizar, pues los perfiles que ya ustedes bien conocen, perfiles de molino. Para el cerramiento podemos tener mampostería, tabla roca, muros tilt-top, etcétera, etcétera. Mezanines, losas, podemos hacer algunas combinaciones, equipos de canalones. Bueno, las bajadas de agua, eso es bien importante, que siempre se tome en consideración, si no se acumula mucho el agua y cae por donde sea. Perdón, hablando de tilt-top, regularmente solo se deja una placa y se resuelve la estructura, pero ¿no sería mejor dejarlo con un ojo chino o algo? Usted ha trabajado con Precon, ¿verdad? No, Inge, ahorita estoy supervisando una hora de justo de ustedes, de hacer. ¿A serio? Bueno, vamos a ver ahí cuál es. Ojalá que no haya sido eso de... No, ¿sabe qué? Sí, hábleme. Después me cuente. Me preocupa si es de que... Bueno, que se vienen planos, vamos a ver, ¿verdad?
Con muros tilt-up, sí, se puede dejar. Normalmente, los muros tilt-up, para los que no lo conocemos, no lo conocen todavía, es un muro que muchas veces uno aprovecha el espacio que tiene en obra, a fundir piso y demás, y uno mismo puede fabricar sus muros. No es más que fundir una plancha grande, hablemos 5 centímetros, 2 3 4 pulgadas, y luego pues solo se levanta y ya, tenemos el cerramiento, o también ya se prefabrican. Y hay varios proveedores aquí en Guatemala que ya los empiezan a hacer. Y normalmente traen ya una plaquita, que era lo que nos mencionó mi compañero, ya con varillas desarrolladas en la fundición. Viene una placa y la placa es la que uno puede soldar. Yo normalmente el detalle que utilizo para tilt-tops es o ya sea bien un como encajuelado que hago con modulares para que el tilt-top no caiga, o esas plaquitas que dejan, soldarles una placa eh, con la estructura. Eh, por ejemplo, una vez un proyecto em, que el inconveniente que tuvimos fue otra empresa en realidad, fue lo que trabajé. Fue que el tilt-up lo querían colocar como un voladizo. Eh, si alguien vive por Villanueva o pasa por Ciudad Reformadores, hay un edificio ahí algo grande que está desarrollando Apolo. Todo eso son tilt-ups. Eso, digamos que esos tilt-ups que llegaron allá a esa obra estaban bien separados de la estructura principal y sobre todo porque la arquitectura quería una fachada curva. Entonces digamos que hay casos que son así como esos, que para poder dar cierta geometría no se podría colocar ese tipo de detalles como agujeros chinos. Y especialmente lo que puede pasar con un agujero chino es de que, perdón, agujero chino o un agujero alargado. Una persona no mucho gusta ese nombre de chino. A la una con eh, pero el nombre en realidad es un agujero. ¿Qué? Eh, no, la palabra. Alargado, sesgado, pero es. Aquí está. Entonces, lo que permite ese agujero, aquí está, es de que idealmente, y qué bueno que aquí está la diapositiva, hay que revisar en qué sentido está la dirección de carga. Porque si uno lo deja 90 grados hacia, o digamos que la dirección de carga es esta flechita. Si esa flecha o esa dirección de carga uno la deja alineada al agujero sesgado o alargado, el problema está en que nunca va a funcionar porque siempre está la dirección de carga empujándolo a la orilla. Se podría colocar, sí, para un tema de montaje, pero luego yo recomendaría que, no sé, que sí se termine de definir bien si va a quedar totalmente restringido o similar, porque el detalle, especialmente en este tipo de fachadas, es de que o uno lo deja previsto para que no aporte nada a mi estructura, o todo lo contrario. Pero hay que saber qué es lo que va a pasar con él. Porque no solamente es el tilto, sino que recuérdense que es como un gran paño el que va a estar recibiendo el aire y empujando, ¿no? Entonces, sí se puede dejar, solo hay que contemplar eso en el diseño, ¿va? Y regularmente, de su parte, sí lo deja las placas y realiza la soldadura. Ujú. Casi Y eso siempre. aportaría también, ¿verdad, Inge? Eso, ¿Aportaría al tema de sismo o algo? sí, sí. Digamos que cuando uno suelda, ese muro pasa a formar parte de su masa sísmica efectiva. Entonces ya le sube el sismo, ¿verdad? Y en el diseño de ITAB se tienen que contemplar también, ¿verdad? Correcto. Si usted lo diseña en ETABS, por ejemplo, mi consejo es eh, cárguelo como un muro que no tenga rigidez. Eh, ¿Qué hora es usted? Vamos a ver.
dame un chancito, solo estoy terminando de clases. Gracias. Permítame, vamos a ver. Fíjese que hay una forma para definir, es que este curso no es de diseño. No es de diseño ustedes. Vamos a ver, cuando uno define, por ejemplo, acá los muros, digamos que voy a agregar yo aquí un muro de, ¿qué le digo? No sé, algún valor, ¿sí? Permítame. Ah, es que estos son de mampostería. No, permítame. Agregamos un nuevo muro eh, que sea de concreto de 250. Permítame, ¿dónde es que hay que? Vamos a ver. Dos. Voy a hacer aquí un trazo solo para dejar un. Digamos que si aquí viniera mi muro tilde. Voy a poner un ejemplo. Ah, sí, aquí está. Entonces lo que hay que hacer es de que, ay, Dios, aquí está automático para que corte eso. Lo que hay que hacer es de que cuando ustedes tracen sus muros, vamos a ver, eso no me estoy recordando dónde es. Es que tengo rato de no usar. Ah, aquí está, los modificadores de rigidez. Entonces lo que hay que hacer es dejar que sí aporte masa, porque va a aportar, pero no rigidez. Porque si no el programa le va a entender que es un muro a corte. ¿Me doy a entender? Sí, Excelente. y eso no crearía un efecto de ¿cómo se llama este muro? Cuando se corta la por un muro. ¿Cómo se llama este? Cuando se corta aquí, perdón. La columna genera un corte por el muro que está a cierto nivel, o sea, que no cubre completamente la columna, sino. Ah, efecto de columna corta, ¿es usted? No. ¿Sí? Y por eso, o sea, es que, mire, pues, si usted deja los muros dentro de sus marcos, y ese es un detalle que ay, les pido apoyo aquí a todos para que cuando vean eso no dejen que pase. A veces algún contratista o alguien quiere, por ejemplo, de las almas, de las columnas o de los patines, les sueldan pines. No sé ni por qué, pero les encanta hacer eso. Y esos pines lo que hacen es de que luego le funden una mocheta. ¿Qué pasa? Una mocheta, ajá. Le funden una mocheta o una columnita de concreto. Y entre ello ya les sirve para levantar bloco. Pero el problema está en que ahí, si ustedes contemplaron la pregunta que nos hacía el compañero Moisés, de si es baja o alta utilidad, solo por ese cambio ya se volvió un sistema de baja de utilidad, pero de muros. Es un sistema mixto, perdón. Porque ya el muro pasó a estar conectado con la estructura. Ahí podría ser, ahí sí puede causar un efecto de columna corta. Pero por eso le digo, el detalle es de que cuando yo le hablaba de lo que esté soldado, ese bracito, esa pieza que va a tener el muro tilta, sí, va soldado, pero hay que permitir cierta libertad de desplazamiento. Entonces el muro está por su lado. Pero eso sí, o sea, sí la estructura va a evitar que caiga el muro. Porque tampoco el muro puede estar sostenido por sí solo verticalmente, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado. Solo hay que tener mucho cuidado. Eso está como cuando a veces uno diseña un edificio de concreto, de marcos. Y sí, que en mi edificio de concreto, de todo. Y dentro de los marcos, uno lo que hace es levantarle bloque. Si no dejan la junta de Duroport, ahí ya le cambiaron el sistema, ¿verdad? Entonces, son esas cosas que hay que tener cuidado con tilt-ups, con muros. En realidad, los muros son muy buenos y ayudan y cuanto más, pero hay que tenerle mucho cuidado, ¿verdad? De que no nos cambie el sistema.
Gracias, señor. Claro. Justo. Aquí, bueno, es que esta presentación no era directamente para ustedes, solo iba a tocar aquí unos puntos, porque aquí, digamos que estos ya los conocemos, en esto de los perfiles. Las conexiones, me van a perdonar, pero no las vamos a ver aquí, porque las vamos a ver más profundamente en el siguiente curso. De hecho, solo, aquí están bien, aquí hay una unión de ejemplo, este está hecho, sí, Connection Basic, unas uniones sería a corte nada más, pero eso es algo que vamos a ir definiendo después. Especialmente porque vamos a analizar qué tal van las rotaciones, pero ya es algo que vamos a ver en el siguiente curso. Lo que es cimentaciones, generalmente para estructuras de acero, esto también en naves industriales casi siempre dejamos una placa base que nos sirve como el contacto pues, entre la estructura metálica y la fundición y especialmente que podemos tener también cierta distribución de pernos de anclaje que es lo que va a mandar qué tanto puedo yo rotar una columna en mi módulo matemático. Pero lo que nos interesa a nosotros es lo siguiente. Vean ustedes, acá les paso el chivo para los que están supervisando horas. Si revisan deflexiones, tomen una captura de esta pantalla. Aquí van a ver ustedes algunas de las flechas recomendadas o deflexiones, dependiendo para edificios industriales cuáles son las que pueden ir ustedes utilizando. También esta se repite en ajíes, ¿verdad? En derivas. Solo con carga muerta, solo con carga sobre carga, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay un tema de estabilidad que lo vamos a ver a detalle en el siguiente curso, donde ya empezamos a meter análisis de primer, segundo orden, eh, análisis directo, análisis a partir de longitud efectiva, etcétera, etcétera. Y ya eso nos va a dar una mejor idea de cómo a nivel de estabilidad nosotros podemos mejorar el comportamiento dinámico de la estructura, pero precisamente es por esta presentación, por esta diapositiva. A la pregunta de por qué tensores, los tensores me ayudan a garantizar una estabilidad, no es un diafragma, ¿verdad? Y eso yo creo que ha quedado claro. Pero cuando nosotros tenemos tensores, lo que hacemos es, miren, entre el inciso A aquí arriba contra el de abajo, cuando no tenemos tensores, la estructura es muy deformable, es muy inestable. El tensor lo que hace es garantizar que no se vaya desplazando a donde ella quiera. ¿Sí? Aquí tenemos otros aspectos de estabilidad, por ejemplo las derivas, por supuesto, tenemos que revisarlo. Deriva bajo acciones laterales, idealmente consideren L o bueno H, aquí sobre 200 hasta sobre 400, ese es un buen rango. Si está debajo de 200, a lo mejor están un poquito todavía pasados, ¿verdad? Entonces, nuevamente, igual que en el examen, no es que la respuesta esté mala, pero pueden mejorarla. Eso les va a hacer a ustedes estructuras más eficientes. El cliente les agradecerá eso. Dentro de las derivas, al momento de que estamos tratando de controlar las cargas, hay que revisar. Normalmente aquí tenemos el límite de L sobre 400 a L500 como pues, un buen rango ahí para que sí se deforme, pero no tanto y estemos todavía dentro de lo prudente. Y esto es precisamente porque hasta la actualización que esperamos salga este año de AGIES, actualmente, hoy por hoy, no contamos con una restricción para derivas en edificios industriales. Pero les adelanto por ahí y estén al pendiente de la actualización. Primero dentro de poco se va a liberar la versión beta. Para comentario de todos, ¿verdad? O sea, revisen ahí, veamos, aportemos todos, porque esto es bueno para el gremio, ¿sí? Y hay que ver, o ahí mejor dicho, que yo recuerde se incluyó la parte de las derivas, creo que va a estar en la 3 y la 7.5 que es la 0 va a referir a la 3 en un apartado específico por ahí, algo así creo que es como. Entonces ahí para que estén al pendiente. Podemos llegar a tener edificios muy largos, así como este modelo que tenemos por acá, aunque bueno, este fue por otros temas, pero sí, más o menos por ahí va la situación. Este era por arquitectura. Pero podemos llegar a tener edificios bien, pues que desarrollan demasiada longitud. Mi recomendación en naves industriales,
por lo menos a cada 100 metros o 90 metros de largo, traten de meter una junta. Un doble marco, metan doble marco, se pueden hacer traslapes entre lámina y ahí nada pasó. Porque si empiezan a tener ya mucha longitud, van a tener una irregularidad en planta. O si la quieren dejar, porque hay algunos clientes que son bien cerrados y cuando ven un doble marco por junta creen que uno está desperdiciando ahí, pero pues solo hay que contemplarlo en la reducción del R, ¿verdad? O sea, les va a aumentar el sismo, pero bueno, decían por ahí el cliente lo que vea. Arriba ustedes las brezas les pueden ayudar mucho. Nunca vayan a utilizar tensores como brezas. Eso antes en obras o naves viejitas, muy antiguas, se utilizaba, pero hasta el 90 y tanto se prohibió. Cerramientos, esto digamos que esto ya son generalidades. En realidad lo que siempre buscamos para que un cerramiento como tal, un laminado, láminas tipo panel, si son bodegas con cuartos fríos o demás, es un panel especial, láminas tipo sándwich, ¿verdad? Etcétera. O sea, hay muchas formas de cerrar, pero lo que vamos a buscar siempre, pues, que sean livianas, para que no aporten mucha masa a la masa sísmica efectiva, que sean resistentes a la intemperie, por supuesto, llevar resistencia mecánica. Las pobres culatas o los forros siempre se llevan especialmente cuando hay montacargas y no hay alguna protección para estos elementos, siempre terminan abollados los pobrecitos. Bueno, ahí es algo ya más de logística. Baja conductividad térmica, que les digo, es parte de los cuidados que hay que tener, que obviamente también, pues, es cierto, somos ingenieros e ingenieras, pero que se vea bien, o sea, siempre buscamos funcionalidad, pero una buena apariencia estética. Ahora hay un montón de colores, hablemos de láminas prepintadas, hay un sinfín, eh, y de troqueles también, ¿verdad? Que sea fácil de manejar, instalar y el mantenimiento. Mientras menos traslapes tengan ustedes en sus fachadas, o en sus cerramientos, o en sus enlaminados, eh, el mantenimiento se ve menos comprometido, ¿verdad? Mientras menos traslapes tengan. Obviamente siempre van a haber, pues, pero hay que ver de qué manera se pueden controlar. Libres de cualquier variedad de amianto o asbesto. Lo que pasa está en que algunos que ya llevarán algún tiempo acá, o en la profesión, o en el tema de la obra civil o las estructuras, recordarán que pues había muchas láminas, la Duralita, por ejemplo, que tenía ahí contenidos de asbesto y demás, que eso pues no solo ya no se comercializa, pero igual pues hay que tener claro que ya no los podemos usar, ¿verdad? Podemos tener láminas de PVC, de metal como tal, fibrocemento, normalmente estas las usamos para cerramientos, no tanto para pendientes, porque la flexión no es tan recomendable, o si sí, traten de usar de 1 pulgada para arriba, pero el problema es el peso, entonces no se vuelve muy prudente usarla, pero ya les digo, en arquitectura hoy en día hay de todo. Mampostería, por supuesto, es la tradicional que siempre utilizamos. Vidrio, si ya nos vamos un poquito más a la estética y el lujo, he visto naves que se forran con eh, uno de los lados, ¿verdad? Tienen ahí con vidrio. Entonces solo cuidado porque el vidrio no es tan flexible como la estructura metálica. Entonces hay unas especies como de arañitas, ¿verdad? Las que seguramente los que hayan trabajado en edificios las han visto. Si no, pues son como unos, ¿cómo le llaman estos? Como unas ventosas, algo así, que sostienen ahí el vidrio. Y sobre todo que la base de esas es una cuestión que permite cierta flexibilidad, como un hule, algo así. Básicamente es eso, son puras recomendaciones de materiales, pero vámonos al proceso de diseño. Ya ahorita bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Con esta nos vamos a despedir. Normalmente nosotros vamos a partir de arquitectura, los planos, proceso de diseño, ¿sí? Y luego revisión contra clientes. Siempre traten de llevar de la mano el diseño o el anteproyecto tanto con cliente como arquitecto, pues el tema del diseño. Porque a veces uno por optimizar cambia las secciones. Por ejemplo, me pasó no hace mucho en un supermercado.
para optimizar cabalmente unas peraltas de vigas. eh, Tuve que crecer ¿cómo se llama? Tuve que crecer un peralte y topaba, o sea, ya al momento de trasladarlo a un BIM, a un Revit, digamos, eh, tuvimos el problema que topaba en unos ejes con unos racks. Eh, Vaya, o sea, siempre es importante ver eso, o sea, uno diseña, pero a veces se le olvida que, como uno normalmente dice, bueno, ya a altura de hombro, que es la conexión de la columna, ahí pues ya no pasa tanto, pues, pero ese supermercado sí tenía un área de racks ahí, entonces ahí sí vamos a topar, ¿verdad? El proceso constructivo en realidad es bastante práctico, digamos, no tiene mucha complejidad. Nosotros pues, tenemos que hacer la planificación de la obra, obtener los planos, obtener la información que requiere el cliente. Esto ya se sale un poquito de lo que es diseño en acero, pero vámonos a lo que sí es fabricación y montaje. Desde aquí ya se está comprometiendo o garantizando la calidad de la estructura. ¿A qué me refiero? Si la fabricación va mala, por ejemplo, me pasó ahorita que me llamaron a revisar unos productos que fabricó bueno, que fueron fabricados en un taller. Y el problema está en que no hicieron un proceso de perforado bueno. Entonces, al momento de llegar las piezas al proyecto, no cazaban los agujeros. Eh, Esta imagen es bastante, llama la atención, ¿verdad? O sea, vean ustedes cómo van las placas. Todo, idealmente, si no se trabaja a exactitud, con planos como debe ser, pues solo el hecho de que hay que tener cuidado ahí con cómo se manejan las piezas para evitar que lleguen dobladas o vayan mal perforadas, mal distribuidas. Herramientas tan potentes ahora como Tecla, como otras, un Revit, puede ser, ayudan mucho a tener ya piezas bastante exactas. Cuidado con la logística, o sea, el transporte de las piezas, a veces con tal de aprovechar las plataformas, a veces, no siempre, porque igual el acero pesa mucho. Meten todo lo que pueden y eso puede complicar. eh, y muchas veces los que han tenido algunas experiencias, estos benditos pernos de anclaje, que es cuando nosotros fundimos losa, de cimentación, cimientos, pedestales. A veces pasan los chicos ahí que están liberando el concreto y como ellos lo que buscan es ya pasar por todo el proceso de ir avanzando conforme a la fundición. A veces cuando están en eso de vibrar, con ese pues con el chicote pasan moviendo ahí los pernos y a veces ya no nos desajustan ahí las medidas. Mi consejo, para que se eviten ustedes mucho reproceso, después de fundición siempre pásenle topo a topografía a los pernos, tal cual, o sea, topo milimétrico, para ver cómo les queda y revisar siempre que no haya que hacer algún reajuste en placas base. Créanme, ese consejo, más de alguien me lo va a hacer. Eh, Fabricación y montaje, siempre temas de seguridad industrial, siempre hay las herramientas para alinear nuestros agujeros, los tabacos que le llaman por ahí. Y obviamente estar listos con el equipo que así sea necesario, como grúas, para pues obviamente ajustarnos como debe ser a nuestro proyecto, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Aquí finalizamos. No, ingeniero. Excelente. Dije, buenas noches. Buenas noches. Perdón, fíjese que yo tenía bueno, se puede hacer una consulta. Fíjese que estaba revisando yo acerca del diseño, ¿verdad? De las secciones, Sí. pero los criterios de compacidad de la sección, o sea, digamos, tengo dos dudas en concreto, ¿verdad? Digamos, una sección no compacta, ¿se puede diseñar? O tenemos que buscar siempre que sí cumpla, digamos, como decía, con los criterios de compacidad de la sección. Sí. O sea, ¿qué tal los sí, sí. Digamos que ahí lo que hay que hacer es, si lo que vamos a diseñar es un edificio, normalmente todas las estructuras, todos los perfiles, perdón, deben de ser compactos.
para que estemos en el rango de ductilidad. Si no es así, lo que tenemos que hacer es trasladarnos a un sistema que sea ordinario y de baja ductilidad. Entonces hacemos lo contrario, le quitamos ductilidad, le damos más rigidez, lo volvemos menos desplazable y ahí ya podemos utilizar ese tipo de perfiles. Ujú. Ah, cómo no, entiendo. La otra pregunta, y que perdone ahí ¿cómo se llama? Es también, lo que pasa es que precisamente estaba viendo en el código, ¿verdad? La limitante que tiene, para longitudes sin arriostre, ¿Sí? las secciones, digamos, hablando de vigas. Pero exactamente, por ejemplo, para marcos especiales y marcos de utilidad intermedia, no recuerdo exactamente cuál es la ecuación, pero por ejemplo sí recuerdo el factor que para los IMF, ¿verdad? Como los nombres del código es punto 19 por el modo de elasticidad, ¿verdad? Partido RY por FY. ¿Sí? Y para marcos especiales es 0.095. Ahí yo veo, entonces me di cuenta que hay una gran diferencia, ¿verdad? Ahí. Pero mi duda es más que todo por qué es que sí es falta esa diferencia en ese factor. Porque lo que entiendo yo es que si hablamos de marcos especiales al momento, lo que va a suceder es que sí vamos a necesitar que esa separación entre arriostres sea mucho más pequeña, ¿verdad? Sí, correcto. Por eso los vuelve muy, digamos que un marco que sea especial se vuelve hasta cierto punto muy caro, porque las longitudes libres Ajá, están bien limitadas. Sí. sí son muy pequeñas, entiendo. Acá, por ejemplo, Ah, este es un resumen de los tres sistemas. Que bueno, veo que hay bastante inquietud ahí con los sistemas. Esto no se preocupen, justamente esta presentación la vemos ya en 15 días. Y ahí vemos, bueno, si primero Dios siguen aquí conmigo, pues si seguimos todos aquí. Para el siguiente curso me refiero. Y cabalmente acá ya vamos a empezar a ver cómo relacionar, por ejemplo, así como aquí tenemos relación ancho-espesor, ¿verdad? Entonces ya tenemos un lambda que nos va limitando, tenemos eh, algunas zonas protegidas en vigas, tenemos algunas restricciones, y aquí cabalmente, abajito, dice restricción lateral en vigas. Entonces me imagino que por aquí va, ¿verdad? El LB de punto 19 o el de punto 0.95. ¿Sí? No. exacto, sí, Ahí, exactamente. ahí estamos, Ajá. ¿sí? Entonces, aquí depende de qué tipo de sistema tengamos y ya lo clasificamos con estas y ahí nos vamos, ¿verdad? Pero sí, esto se va a Ok, ver aquí cómo no. en... Ya ven, ustedes van bastante bien. Qué Perfecto, bueno, gracias, sí. excelente. Claro, un gusto. ¿Algo más? Quisieran... Bueno, Y que, perdón, cuando tenemos vigas, por ejemplo, de más de 6 metros nuestro perfil viene de 6 metros y necesitamos acoplarle otra viga o soldarle otra viga, hay una reducción, me imagino, de un esfuerzo a deflexión o algo, sí, ya lo entendí. soldadura. Sí, pues como que hay que castigarla, digamos, porque le Ah, soldamos el pedacito. No, de hecho no. AWS tiene una metodología para hacer pega le llaman eso, que literalmente pues pegan una parte con otra, ¿verdad? Y lo que hace usted, en vez de hacer una reducción, o sea, sí hace una reducción, pero lo que hace usted es poner un electrodo o una soldadura muy alta. Entonces a esa le aplica la reducción y casi le pega, siempre se queda arribita, de la resistencia del perfil. Entonces le cubre. Digamos que ya. utilice yo un electrodo grado 80. Le pongo un ejemplo. Entonces al momento de reducirlo me quedo en un 68, 69. Y el FU del perfil grado 50, como dijimos hace ratito, llega a 65. Entonces casi que logra usted hacer el empate ahí entre resistencias. Eso sí, no le va a desarrollar elasticidad el área soldada. Pero no pasa nada, ¿verdad? Al final ahí queda cubierto. Ujú, Gracias, Ángel. claro. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Yo traían muy buenas preguntas ustedes. Excelente. Bueno, entonces voy a cerrar por acá la grabación.